Bien, ¿cómo andan, hermanos? Buenos días, es un gusto estar juntos esta mañana compartiendo el culto, el tiempo de adoración y el tiempo con la palabra. Esta mañana es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Y en esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de un tema tan importante. Cuando yo pienso en la razón por la cual Dios nos creó y nos salvó, Él lo hizo con un propósito y su propósito es eterno. A veces los creyentes se quedan con solo una parte de ese propósito y pensamos, bueno, Dios nos salvó para una herencia en el cielo, lo cual eso es correcto. Pero el Señor nos ha salvado y nos ha diseñado y Él nos ha creado con un propósito tan grande. Y el propósito de Dios es que nosotros, los creyentes, los hombres, su creación, le llevemos gloria a su nombre. Y la forma en la cual llevamos gloria a Dios es a través de vidas santas. Es a través de vidas como Pablo lo dice ahí en Colosenses capítulo 1. Perfectos en Cristo Jesús. Pablo, él cuando presenta ahí su ministerio en el capítulo 1, versículos del 24 al 29, él dice que el propósito y la razón por la cual él ministra a la iglesia, por la cual él sirve a Dios con tanto esfuerzo, es porque él quiere presentar perfecto en Cristo Jesús a cada hombre. La palabra ahí para perfecto, vos la conocés muy bien, es la palabra para maduro. Y la razón por la cual Dios te salvó es porque Él quiere llevarte a través de un proceso de santificación, aunque somos santos, porque Él nos salvó y Él, cuando Dios ve tu vida y mi vida, Él ve a hombres y mujeres santos que han sido salvados por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Pero Dios quiere llevarte a través de un proceso que es la santificación. Este proceso que Pablo le llama la madurez, presentar maduro en Cristo Jesús a cada hombre. Así que esa es la meta, hermano. Ese es el objetivo que nosotros tenemos como creyentes. Nuestro objetivo es llevarle gloria a Dios a través de vidas santas, a través de vidas que van creciendo, van madurando en la fe. Cuando estudias ahí el capítulo 4 de Efesios, cuando Pablo habla acerca de la vida del creyente, cómo debe ser, ahí en el capítulo 4 va a hablar acerca de la unidad del creyente y va a dar el resultado de la unidad en los últimos versículos. Fíjate, si vos lees ahí el capítulo 4, versículos 11, por ejemplo, cuando habla de los dones, ¿no? Y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y la razón, fíjate en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta? Hay un propósito, hay algo a lo cual Dios nos ha llamado, y es a que nosotros, a través de la unidad del cuerpo, a través de los medios de gracia que Él nos da, como su Espíritu Santo,
como su palabra santa, nosotros lleguemos a ser maduros, lleguemos a ser hombres y mujeres que ya no van a ser como unos niños, que ya no van a ser como Pablo ahí cuando escribe en la carta a la iglesia en Corintio, ¿no? Ya no tengo que hablar, o sea, Pablo le dice, tendría que hablarle a ustedes como a gente espiritual, tengo que hablarle a ustedes como si fueran maestros, pero no es así, son carnales, son personas inmaduras en la fe, no les puedo hablar como maduros. ¿Te das cuenta? El Señor nos está llamando, hay un llamado de parte de Dios a la madurez, a que los creyentes maduren en la fe. Ahora, la madurez no tiene que ver, como vos lo sabés, con conocimiento solamente. La madurez no tiene que ver con hinchar nuestra cabeza, inflar nuestra cabeza con la teología, para dar respuestas, para tener respuestas, para saber hablar, saber qué decir. No, claro, el conocimiento es muy importante. La Biblia nos manda que debemos conocer a nuestro Señor, debemos conocer la palabra, debemos profundizar en este tesoro maravilloso que el Señor nos ha dado, que es la palabra de Dios. Pero la madurez tiene que ver con vivir la palabra de Dios, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la lealtad a Dios. El libro de Santiago muestra con claridad qué es lo que significa realmente la madurez, ¿no? Lo hemos estudiado alguna vez en la iglesia. Pero te das cuenta, Dios nos llama a nosotros a vivir esta vida de madurez, a vivir esta vida creciendo en la fe, pero en vez de eso, en vez de ser diligente en esta búsqueda, los creyentes, la iglesia, parece ser como que hay otras cosas que llaman la atención. Parece ser que como que hay otras cosas que son más importantes que adorar a Dios, más importantes que llevarle gloria a Dios. Parece ser que hay cosas más importantes que conocer a Dios y obedecer de forma leal a este Dios tan maravilloso. ¿Te das cuenta? El enemigo nos ha engañado de tal forma que la iglesia hoy está distraída. La iglesia hoy no tiene esto en mente. No es el objetivo de la gente, de los creyentes de la iglesia, pero el Señor nos llama a que vivamos esta vida. El Señor nos llama a que le llevemos gloria, a que le adoremos, a que le conozcamos, a que vivamos esta vida en santificación constantemente. Así que en esta mañana, hermano, quiero compartir con vos a la luz de la Escritura. Quiero que evaluemos algunos principios bíblicos para entender qué es lo que significa ser un creyente que está yendo hacia la madurez y cuáles son las evidencias de un creyente que es inmaduro, no está creciendo. Acompáñame ahí, vamos a pasar por varios versículos, ¿no? Pero vamos a recorrer sí, la Biblia, bastantes textos vamos a estudiar esta mañana, así que, bueno, estate atento ahí con tu Biblia cuando mencionemos versículos. Algunos solo lo vamos a mencionar por una cuestión de tiempo, pero básicamente podríamos definir que la madurez espiritual significa ser cada día más como Cristo. Así que te decía recién, el Señor nos ha llamado a ser maduros, a ser cada día más como Cristo. Así que una de las evidencias, te voy a mencionar algunas, una de las evidencias de que un creyente es maduro, de que un creyente está yendo hacia la madurez, de que un creyente está creciendo y está siendo como Cristo, pienso que la primera gran evidencia es que hay un deseo grande, hay un deseo fuerte por conocer más la palabra de Dios y obedecerla. Así que cuando pienso en un creyente maduro, pienso en alguien que ama la palabra de Dios. Pienso en alguien que constantemente, con diligencia, está buscando no solo leer la Escritura, sino estudiar y profundizar
en este libro tan maravilloso que es la palabra de Dios. Así que la primera evidencia de madurez, anotá si querés, presta atención, esto es muy importante, la primera evidencia de que sos un creyente que está yendo hacia la madurez es que hay un amor genuino por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Vos no lees la Biblia porque te obligan a hacerlo. Vos no lees tu Biblia y estudias tu Biblia porque, bueno, hay un premio y hay un concurso por el cual tenés que esforzarte y hacerlo. O no lo haces porque te están viendo otros o porque te van a preguntar. Hay un amor profundo por la verdad de Dios. Hay un amor profundo por la palabra santa de Dios. Fíjate ahí el Salmo. Bueno, el salmista es un hombre que nos muestra esto con su vida, ¿no? Si vos lees ahí el Salmo capítulo 1, versículos, bueno, del 1 al 3, va a mostrarte cómo un hombre puede vivir separado del pecado, en santificación. Y el versículo 1 empieza diciendo, ¿no? Bienaventurado el hombre que vive separado del pecado, que no se sienta, que no está con el pecado, con los pecadores. Y fíjate, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová, en la Biblia, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Si me acompañás, abrí ahí tu Biblia en el Salmo 119. Voy a recorrer algunos versículos rápidamente para que vos puedas entender más este punto, ¿no? Hablamos de que la madurez espiritual se ve reflejado en hombres y mujeres que aman la palabra de Dios, que desean conocer al Señor a través de su palabra, que desean conocer a Dios y obedecerle. Fíjate, Salmo 119, versículo 15, por ejemplo, fíjate, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Quiero que vos prestes atención. El Salmo 119 es un salmo espectacular. La idea del Salmo, la idea central es el valor de la palabra de Dios. El valor que la palabra de Dios ocupa en la vida de este hombre, ¿no? Y cómo él tiene una reverencia hacia la palabra de Dios y él valora tanto la palabra de Dios. Así que fíjate, él dice, consideraré tus caminos, tu palabra, no me olvidaré de tu palabra. Fíjate el versículo 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 19, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Fíjate, ¿no? Qué increíble, ¿no? Él quiere guardar la palabra, él no se va a olvidar de la palabra, él va a considerar la palabra de Dios, él considera maravillosa la palabra de Dios. Él le ruega que no encubra su palabra, los mandamientos de él. Y él dice, deseo tus juicios, deseo tu palabra todo el tiempo. Versículo 24, fíjate, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Fíjate, la palabra de Dios es una delicia. Los consejos de Dios son tan valiosos para este hombre. Versículo 72, avanzá y algunos versículos. Te digo, te recomiendo y te aconsejo, lee este salmo. Lee el Salmo 119 porque tiene un valor tan grande por la palabra de Dios, ¿no? Y es lo que los creyentes necesitamos, es lo que un creyente maduro hace y busca y piensa, ¿no? De la palabra de Dios. Versículo 72, fíjate, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Fíjate, acá el salmista está diciendo, la palabra de Dios es más valioso para mí que cualquier cosa en este mundo. No hay nada más valioso para mí. No hay algo que tenga tanto valor como la palabra. Fíjate, acá lo compara con el oro y la plata y con millares de oro y de plata. Versículo 77, avanzá, fíjate, venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley, tu palabra es mi delicia.
Fíjate, el deleite de este hombre no está en nada que este mundo ofrece, sino en la palabra santa de Dios. Versículo 77, vamos a leer algunos versículos más, yo estoy salteando, pero si vos lees cada versículo va a ser una mención de la palabra de Dios. Pero el versículo 77, fíjate, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjate, el salmista ama la palabra de Dios. Él dice: yo amo tu ley, yo amo tu palabra. Y la evidencia de que este hombre ama la palabra, fíjate, está ahí a continuación. Todo el día en ella está meditando. ¿Te das cuenta? Hay gente que dice amar a Dios, hay gente que dice amar la palabra de Dios. Pero en realidad en su mente, en sus pensamientos, lo que él medita todo el tiempo, lo que él piensa todo el tiempo, no tiene que ver con la palabra. ¿Te das cuenta? El salmista ama la ley, y porque ama la ley está todo el día pensando la Biblia. Está todo el día pensando bíblicamente. ¿Te das cuenta? Esto es lo que un creyente maduro está desarrollando en su vida, en su mente, llenando su mente de la palabra. Así como Pablo lo dijo en el libro de Colosenses, ¿no? Llenar tu mente de la palabra de Dios. Y esto es lo que el salmista está haciendo. Él ama la ley de Dios, y porque ama la palabra de Dios, él medita de día y de noche. Fíjate el versículo 28, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con tus palabras. Versículo ahí sigue, fíjate, dice, porque siempre están conmigo, tu palabra está todo el tiempo conmigo. Versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. Versículo 102, fíjate, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjate, el salmista ama la palabra de Dios, el salmista se deleita en la palabra de Dios. No hay nada que traiga mayor deleite, mayor satisfacción para este hombre que la palabra santa de Dios. Bueno, versículos 104, 105, 106, 107, son versículos tremendos. Fíjate el versículo 127 avanzada y dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Bueno, 129, 130, ¿no? Fíjate el versículo 130, me encanta, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Me encanta este salmo porque este salmo habla acerca del valor. Habla acerca de un hombre que es un hombre santo, un hombre maduro, un hombre que crece cada día, conoce al Señor y lo hace a través de la palabra de Dios. Este hombre es maduro porque ama la palabra de Dios, porque conoce la palabra de Dios. Prestate atención ahí los versículos, él medita todo el tiempo, él piensa bíblicamente, él habla bíblicamente, su vida, su mente está saturada con la verdad de Dios. Eso es lo que hace que una persona sea madura, eso es lo que diferencia a una persona madura de los inmaduros. Es que ama la palabra, conoce la palabra, pero escucha bien, obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Así que la madurez espiritual se va a ver reflejado en la vida de una persona cuando hay un deseo real por amar la palabra, por conocer la palabra, por obedecer la palabra de Dios. Número 2, otra evidencia de una persona, de un creyente que es maduro, que está yendo en ese proceso de madurez, es que hay una lucha intencional contra el pecado. ¿Te das cuenta? Hay un tema que es real en la Biblia, que yo sé que lo hemos mencionado bastante en la iglesia y constantemente lo repetimos porque es un tema de mucho valor.
para la vida del cuerpo, la vida de la iglesia. Pero este tema de la santificación, hay muchos creyentes que ignoran este tema. Hay muchos creyentes que piensan que pueden leer su Biblia y orar y entonces, ¡pum!, todo va a suceder en su vida. Como por arte de magia, ellos van a ser santificados. Ellos van a ir por ese proceso de una forma fácil y tranquilos. Solo tienen que orar y leer su Biblia. Pero cuando yo voy a la Biblia, cuando yo encuentro ahí en los principios para la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, yo veo que el pecado, que la santificación es una lucha intencional. Yo veo que la santificación es un trabajo arduo para la vida de los creyentes. Claro, es la gracia de Dios. Claro, es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer la obra. Claro, es la palabra de Dios que va a ir transformando nuestra mente y nuestro corazón y va a ir formando a Cristo en nuestras vidas. Pero hay un trabajo que a nosotros nos corresponde. Fíjate, te menciono algunos textos en este punto, ¿no? Pero fíjate, Romanos capítulo 8 habla de esto de una manera tan clara, ¿no? Romanos capítulo 8, bueno, acompáñame ahí al versículo 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Fíjate, Pablo le dice a los creyentes ahí, ¿no? No somos deudores de la carne, para que vivamos conforme a nuestra carne. Fíjate el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta de esta lucha contra el pecado, esta lucha contra la carne, contra las pasiones, contra los deseos de la carne? No es una lucha pasiva. La santificación no es para nada pasiva. Fíjate lo que está diciendo Pablo en este texto, es que el Espíritu nos va a dar toda la energía, todo el poder que nosotros necesitamos para matar al pecado, para matar a la carne de una forma continua. Y escuchame, este proceso se repite una y otra vez hasta que Cristo venga. Esto no es algo que, bueno, lucho hoy y tengo victoria hoy, y bueno, ahora voy a disfrutar de esta victoria, ¿no? Por un mes voy a disfrutar de esta victoria. No, es algo continuo. Es algo continuo, es algo que es un proceso que cada día se tiene que hacer. Debo luchar contra mi carne, debo luchar contra el pecado. Pero claro, no estás solo, no es en tus fuerzas, aunque hay algo que a vos te corresponde y a vos te toca. Pero tenés el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida. Tenés la palabra santa de Dios, tenés el cuerpo de Cristo, un maravilloso cuerpo que Dios te ha dado, que Él ha comprado. Y ahí están para exhortarnos, para animarnos. ¿Te das cuenta? Pero esta lucha no es una lucha pasiva, la santificación no es pasiva. Hay un trabajo, ¿no? Fíjate, Pedro en el capítulo 2, versículo 11, dice que debemos abstenernos de los deseos carnales. La idea ahí de abstenerse significa mantenerse alejado, mantenerte lejos, es una zona restringida, hay peligro si cruzas esa línea. Esa es la idea cuando Pedro está mencionando este texto acá, ¿no? Y fíjate, los creyentes van a dar gloria a Dios, van a ir camino hacia la madurez cuando vivan esta clase de vida, luchando de forma intencional, no de forma pasiva, sino de forma activa contra el pecado de nuestra alma que quiere batallar, contra nuestra antigua vida que quiere tomar posesión, que quiere tomar el control de nuestros deseos, de nuestra vida. ¿Te das cuenta? Los creyentes deben alejarse del pecado, deben luchar contra el pecado, porque los creyentes deben dar gloria a Dios, no solamente en su vida pública, no solamente con lo que otros ven, sino de forma privada, a través de la piedad, a través de la santificación, a través de esto que es el resultado de una lucha intencional con el pecado. Así que otra marca de madurez. ¿Querés saber si sos maduro? Bueno, ¿amás la palabra de Dios? ¿Te deleitas en estudiar la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios?
¿Amás tanto amás este libro más que cualquier otra cosa en este mundo? Y la segunda evidencia está ahí, ¿no? ¿Estás luchando de forma intencional con tu pecado? ¿Estás matando el pecado de tu corazón cada día de forma diligente, de forma activa? Ahí donde nadie más lo ve, ahí en tu corazón, los pecados ocultos del corazón, ¿estás luchando con ellos? Porque si no lo estás haciendo, entonces no sos un creyente maduro. Fíjate, otra evidencia de madurez, otra evidencia es, bueno, no, otra evidencia de madurez es un uso apropiado del tiempo. Sí, un creyente maduro es alguien que procura con diligencia no desperdiciar su vida, no desperdiciar los años de su vida, no desperdiciar las horas y los minutos de su vida. Vida que Dios nos ha dado para que nosotros podamos llevarle gloria a Él a través de nuestras vidas. Así que fíjate ahí en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate ahí dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjate, esa palabra ahí lo que significa es precisión. Así que lo que Pablo está diciendo es: fíjate, mirá, anda con precisión. Eso es lo que hace un sabio. Eso es lo que hace una persona sensata, no un necio. Un sabio es aquel que anda con precisión, que vive su vida de forma diligente. Y fíjate, Pablo dice: anda como un sabio, no como un necio. Y fíjate el versículo 16, lo que dice, ¿no? Aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que hace un hombre sabio. Eso es lo que hace una mujer sabia. Va a aprovechar el tiempo. Ahí lo que está diciendo Pablo, por cómo él desarrolla esa oración en la gramática, no está hablando ahí solamente de los minutos, sino que está hablando del tiempo como la vida. Tenés que aprovechar la vida. Santiago dice que la vida es como un vapor. Y dice que aparece por un poco de tiempo, pero se desvanece tan rápido. Tan rápido se desvanece el vapor. Apenas unos segundos vos podés verlo, apreciarlo y ya está, desapareció. Y Santiago dice: así es la vida. Así es la vida. Entonces te das cuenta, un creyente que es un creyente maduro, que entiende que Dios le ha llamado a vivir, a venir a la madurez. No es alguien que va a andar desperdiciando su tiempo. No es alguien que va a andar jugando con su tiempo. No es alguien que va a andar siendo perezoso o siendo dominado por cualquier clase de cosas o entretenimientos. No, es un hombre sabio. Es una mujer sabia que va a aprovechar el tiempo, que va a andar con precisión en la vida. ¿Te das cuenta? Claro, acá Pablo está diciendo aprovechar bien la vida, pero si no aprovechar los minutos, entonces el resultado de eso, cuando lo juntás y lo sumás, es un gran porcentaje de tu vida desperdiciado. Aprovecha el tiempo, eso es lo que hace un creyente maduro. Así que, ¿cómo saber si estás siendo un hombre, una mujer madura? Bueno, estás aprovechando tu tiempo, estás aprovechando tu vida para invertir en lo que vimos antes, en el estudio de la palabra de Dios. Estás aprovechando tu vida y tu tiempo como vimos recién, luchar contra el pecado de forma intencional. Estás aprovechando tu tiempo para servir al Señor y servir a los demás. Fíjate, la madurez espiritual se evidencia a través de esto, ¿no? Un uso correcto, un uso preciso del tiempo, de la vida. Fíjate, otra evidencia de que estás yendo camino a la madurez o no, es acerca del amor que tenés hacia otros creyentes. Una persona que es madura es una persona que
va a amar a otros. Y la razón por la que va a amar a otros es porque Dios le amó. Y porque Dios le amó, entonces ahora el amor de Dios está en su vida. Y ese amor de Dios que está en su vida va a ser derramado a otras personas. Y fíjate, la Biblia habla muchísimo acerca del amor fraternal. Por ejemplo, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, ¿no? Cuando habla de que a nuestra fe tenemos que añadir, bueno, da una serie de cosas, ¿no? Pero ahí uno de los principios es afecto fraternal. Es el amor al hermano, es el amor a los creyentes. Un amor que se entrega, es un amor sacrificial. Fíjate ahí en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, fíjate, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjate el versículo 35, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Una evidencia de la madurez espiritual es esta, es amar al cuerpo de Cristo, es amar a los hermanos, es amar la iglesia. ¿Te acordás que te hablé hace algunos meses atrás del amor de Pablo por la iglesia y que nosotros deberíamos imitar ese amor y deberíamos seguir ese ejemplo de amor por los creyentes? Bueno, acá está nuevamente. Una persona madura espiritualmente es una persona que va a amar desinteresadamente, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Va a amar a otros, va a amar a los creyentes, va a amar a la iglesia de Cristo. Y fíjate, el Señor dice: en esto van a saber que son mis discípulos, si se van a amar unos a otros. Bueno, otra evidencia de madurez es deleite. Es el deleite en Cristo, es el deleite en su palabra, es el deleite en la esperanza que tenemos, en la herencia que tenemos. Un creyente maduro no es alguien que está pensando en lo terrenal. Un creyente maduro no es alguien que está pensando invertir en lo terrenal. Un creyente maduro es alguien que, tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo José, tal como lo hizo Job, tal como lo hicieron tantos hombres y mujeres de Dios en el pasado, tal como lo hizo Pablo, tal como lo hicieron los apóstoles, no miraron con los ojos terrenales, con los ojos de la carne. Ellos miraron con la fe, con los ojos de la fe. Y eso es lo que hace un creyente maduro. Un creyente maduro es alguien quien se va a deleitar en la esperanza bendita que tenemos en Cristo. Hay un pasaje que me encanta, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, sigue el versículo y me encantaría poder terminar esta idea, ¿no?, hasta el versículo 9, pero fíjate, ahí Pedro le está hablando a los creyentes. Acuérdate, ellos están sufriendo por causa del Evangelio, ellos están siendo perseguidos, y Pedro dice, bueno, en medio de las circunstancias que están viviendo, lo que hacen para animarse y para confortar sus corazones es pensar en la herencia que tenemos. Es pensar en que tenemos una esperanza. Nuestra esperanza no está acá en esta tierra. Nuestra esperanza en este mundo no las puede dar. Nuestra esperanza está reservada en los cielos.
Pablo lo dice ahí en el libro de Romanos, ¿no? Esta leve tribulación, estas circunstancias, todos estos problemas, todas estas pruebas que vamos a vivir, todas estas aflicciones que vamos a pasar en este mundo, no tienen ni siquiera un poco de comparación con lo que nos espera, con esa herencia que está reservada en el cielo, que está guardada por el poder de Dios, como lo dice el versículo 5, ¿no? Que está guardada por el poder de Dios. Así que la madurez significa eso, creyentes que se deleitan en la esperanza, creyentes que están esperando a Cristo. Otra evidencia, fíjate, quiero avanzar rápidamente porque el tiempo pasa muy rápido, pero fíjate, otras evidencias, ¿no? Voy a mencionarlas rápidamente, ¿no? Pero otra evidencia de madurez es que hay creyentes que no se creen más de lo que son. Hay creyentes que no andan por la vida siendo orgullosos, ¿no? Creyéndose que son personas grandes, ¿no? Que son dignos de admiración y de la honra y el respeto. Bueno, hay algunos versículos que me gustaría compartirte, por ejemplo, Romanos 12:3, cuando Pablo exhorta a estos creyentes que les habla acerca de la entrega y les va a hablar acerca de los dones espirituales, ¿no? Pero él les dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Y si vos lees ahí en 1 Corintios capítulo 4, bueno, acordate, le está escribiendo una iglesia carnal, una iglesia inmadura, divisiva, una iglesia donde había mucho orgullo, donde había mucho egocentrismo. Y Pablo va a confrontar a estos creyentes, ¿no? Que están siendo orgullosos y que están olvidándose de quién es el que provenía todo, ¿no? Se estaban olvidando de Dios y ellos estaban haciendo divisiones y estaban teniendo peleas dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo en el capítulo 4, versículo 7, me encantaría leerte todo para que podamos analizar mejor el contexto, ¿no? Pero Pablo en medio de todo este contexto, él les escribe, ¿no? Este versículo, fíjate, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjate qué duro que es Pablo, ¿no? Cuando él escribe este versículo, ¿no? Él les confronta, ¿no? En este pasaje. Él les va a confrontar y Pablo les va a decir, todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes tienen, todo, absolutamente todo, proviene de la mano de Dios. Así que, ¿por qué te enorgulleces? ¿Por qué es que sos una persona que tiene un concepto tan alto de vos y tan bajo de los demás? Si todo lo que vos tenés, todo lo que vos recibiste, lo recibiste de la mano poderosa de Dios. Así que otra evidencia de madurez es, bueno, hay creyentes humildes. Otra evidencia, hay creyentes que son amables. Hay creyentes que son amables, hay creyentes que no están por el mundo y por la iglesia entre hermanos menospreciándose unos a otros. Fíjate, 2 de Timoteo 2:24, cuando habla del carácter del anciano, ¿no? Fíjate, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Fíjate el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Fíjate, habla ahí de la amabilidad, es parte del carácter, es parte de la madurez de un hombre, de una mujer. Así que esta es otra evidencia de madurez, otra evidencia de madurez. Hablé recién ahí del amor hacia los creyentes, pero el amor hacia el incrédulo y aún más, fíjate, vamos a un paso más todavía, el amor hacia nuestros enemigos,
Hay personas que te rechazan, hay personas que tal vez hablan mal de vos, que no te quieren, que te desprecian. Bueno, tenés que amarles, porque esa es la evidencia de la madurez espiritual, amar a los enemigos. Es lo que escribió Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 12. También el Señor Jesús lo dijo, ¿no? En el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Pero fíjate, Pablo escribe ahí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Fíjate, esto es un nivel de madurez tan grande. Es tan difícil llegar a este principio, a este punto en nuestra vida, porque claro, aquellos que te tratan bien, es fácil tratarles bien. Aquellos a quien te aman es fácil amarles, pero ¿qué hay con aquellos que te rechazan? ¿Qué hay con aquellos que te odian? Que constantemente están acechando tu vida, la de tu familia. Bueno, acá está este principio. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Tenés que amar a tus enemigos porque eso es una muestra de madurez. Porque eso es una muestra de que Dios está obrando en tu vida y que vos estás caminando hacia la santificación, hacia la madurez espiritual. Bueno, otra evidencia es perdonar a otras personas. Tal como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta si el Señor te perdonó, si Dios te perdonó cuando no había nada bueno en vos? Cuando todo era enemistad con Dios, cuando todo era rechazo a Dios, no había excusa válida delante de Dios. Si Dios te perdonó, si Cristo te perdonó, entonces tenés que perdonar. Eso es lo que hace un creyente maduro. Bueno, voy a ir terminando. Así que si eso es lo que hace un creyente maduro, ¿qué es lo que hace un creyente que no es maduro, que es inmaduro? Fíjate algunas señales de inmadurez. Y la idea de mostrarte, de señalarte estas señales de inmadurez no es para que estés pensando y señalando a alguien, sino para que vos puedas identificar si hay algunas de estas señales en tu vida y que puedas corregirlo y que puedas llevar esa inmadurez a Cristo y que puedas transformarla en un creyente maduro. Fíjate, un creyente maduro es alguien que constantemente tiene una necesidad grande de sentirse aprobado, de encontrar aprobación. Y te das cuenta, debido a nuestro corazón, a nuestra naturaleza, a nuestro antiguo hombre, la naturaleza caída que tenemos, hay una necesidad grande de sentirse aprobado por los demás. Así que todo lo que haces, todo lo que decís, tiene como fin, como objetivo, sentir que sos aprobado en la sociedad, con tus amigos, con tu familia, en tus círculos. Y fíjate, lo que nosotros necesitamos es lo que David dijo en el Salmo capítulo 8. ¿Qué es el hombre?, dijo David, ¿no? Dice el salmista, ¿y qué es el hombre? Para que tú, oh Dios, tengas memoria de él, para que tú pienses en él. ¿Qué es el hombre? Y si vos lees ahí el Salmo completamente, después vas a ver que él resalta y exalta la gloria de Dios. Así que
Lo que necesitamos entender qué es el hombre. El hombre es un hombre, es un ser miserable, quebrantado, lleno de pecado, lleno de miseria, lleno de oscuridad. Y si hay algo bueno en tu vida es porque Cristo, a través de su sacrificio perfecto en la cruz, ahora te ha dado de su gracia y te ha dado de su espíritu y te ha hecho coheredero con Cristo en el cielo y te ha hecho parte de la familia. Y hay una herencia y hay una esperanza y hay un sinfín de bendiciones espirituales. Pero todo eso es por la gracia de Cristo, no es porque vos o yo me lo merezca. No es por méritos nuestros, ¿te das cuenta? Así que tenés que tener una idea clara. ¿Quién es Dios? Dios es grande y a Él le adoramos. Y tenés que tener una idea clara de quién es que nosotros somos, ¿no? Así que hay una necesidad de aprobación, hay celos, otra evidencia de inmadurez, celos. Tal como lo dijo Pablo, bueno, en varios versículos en la Escritura, pero fíjate, 1 Corintios 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandada, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjate, esta iglesia estaba peleándose, ¿no? Esta iglesia había división, había celos. Ah, vos sos de aquel grupo, yo soy de este grupo. Yo estoy con Pablo, vos estás con Apolo, yo estoy con Cefas, con Pedro, ¿no? Yo soy de Cristo, decía alguno. Había celos, había contienda. Fíjate, eso es una muestra de inmadurez. Fíjate, Pablo le dice, no les puedo hablar como a espirituales. Ustedes no son maduros en la fe. Ustedes son inmaduros. No solamente son inmaduros, fíjate, son carnales. Son carnales. Y versículo 2 dice, les di leche y no viandada, porque no son capaces de comer carne. No son capaces de masticar, son niños todavía, porque hay celos, contiendas. Y Pablo exhorta, ¿no? Bueno, los celos son otra indicación de que nuestra vida necesita madurar. Los celos son otra evidencia de que hay un creyente que es inmaduro y no está madurando. Bueno, me gustaría explicarlo más cada punto, ¿no? Pero no tenemos el tiempo necesario. Bueno, otra evidencia de inmadurez es el menosprecio a otras personas. Es creerse superior al resto, es mirar por encima a los demás y no hay humildad en el corazón, no hay humildad en la persona, ¿no? Sino que su vida, su motivación es menospreciar, es verse por encima de los demás. Otra evidencia de inmadurez es el resentimiento, la falta de perdón. Hay personas que no pueden perdonar, hay personas que no solamente tienen ira, enojo y solamente están peleando una y otra vez porque no hay perdón, hay resentimiento en el corazón, ¿no? Y la razón por la que hay resentimiento y hay falta de perdón es porque te has olvidado de que Cristo te ha perdonado y te ha perdonado cosas tan grandes, ¿no? Y te olvidas que Cristo, cuando fue puesto en esa cruz, vos y yo con nuestro pecado fuimos los que les pusimos en esa cruz, ¿no? Así que tenés que entender que necesitas madurar, necesitas perdonar, necesitas sacar a un lado el resentimiento, el odio, el rechazo, y necesitas perdonar y abrazar porque Cristo te perdonó, porque Él te perdonó la mugre y la miseria de tu corazón y de mi corazón. ¿Cómo yo no voy a perdonar? Eso es otra muestra de inmadurez. Bueno, la ira, el enojo explosivo, lo que revela es falta de dominio propio, falta de madurez.
el fruto del Espíritu no está en tu vida, así que te enojas constantemente una y otra vez, todo el tiempo, cualquier cosita te molesta en tu casa, tus hijos, tu esposa, estás en la calle manejando, en el colectivo, cualquier cosa te molesta, te fastidia, bueno, sos inmaduro. Bueno, otra de las muestras de inmadurez, ya vamos a ir terminando, son las motivaciones incorrectas, ¿sí? A la hora de servir, a la hora de dar generosamente, a la hora de amar a los creyentes, lo hacemos con una motivación incorrecta. Lo hacemos pensando en que vamos a estar ahí en el centro y que otros nos van a mirar. Lo hacemos pensando en que, bueno, vamos a recibir el aplauso porque vamos a estar haciendo algo que otros van a ver. Tal como lo hizo Ananías y Zafira, ¿no? Ellos vieron que otros llevaron su ofrenda y quisieron hacer lo mismo para tener ese reconocimiento, para ser vistos por los demás en la iglesia, y ellos murieron por causa de su pecado. Así que las motivaciones incorrectas lo que hacen es muestran la inmadurez de tu vida y de tu corazón. Tenés que alejarte de esas motivaciones. Tenés que servir a Dios y servir a los demás sin esperar nada a cambio, con motivos puros, por amor, por amor. Bueno, otra de las evidencias de inmadurez es en las relaciones. Te cuesta relacionarte con las personas. Te cuesta relacionarte con las personas que tal vez piensan o viven o son muy diferentes a vos. Tal vez te llevas bien con uno o otro dentro de la iglesia que son compinches, se llevan bien, tienen cosas en común, hablan de lo mismo, piensan igual en muchas cosas, entonces te llevas súper bien con esa persona. Pero no te llevas bien, no tenés una buena relación con otros creyentes. ¿Te das cuenta? Eso es una falta de madurez tan grande. Porque vos no estás viendo a la iglesia como Cristo ve a la iglesia. Porque vos no estás amando a la iglesia como Pablo amó a la iglesia y dio su vida y se gastó por la iglesia. Porque vos lo que estás haciendo, te estás poniendo a vos en primer lugar y estás pensando en vos y no en que tu hermano necesita de que vos le edifiques. Tu hermano necesita de tus dones espirituales, pero no, ahí estás vos, es diferente a vos, te sentís incómodo, no querés hacerlo. ¿Te das cuenta? Cuesta, hay dificultad para relacionarte con otras personas, es falta de madurez espiritual. Bueno, se ha ido el tiempo, lo siento mucho, pero que el Señor te guíe, te muestre cuál de estas evidencias está en tu vida. ¿Sos un creyente que está caminando hacia la madurez? ¿Sos un creyente que está yendo hacia el llamado de Dios a ser maduros, a ser santificados? ¿O sos un creyente inmaduro? Bueno, hoy es el tiempo, hoy es el día para que vos puedas meditar en este texto, en estos pasajes que hemos visto, en estos principios que hemos señalado, y que vos puedas identificar si sos un creyente maduro. Bueno, abandoná esas prácticas. Abandoná la inmadurez. Tal como Pablo le dijo a los de Corintio, ¿no? Dejen ya la leche, necesitan viandada, necesitan ser maduros. Porque eso es para lo que Dios nos ha salvado. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Ser maduros en Cristo Jesús. Oremos juntos para terminar esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser una iglesia madura, una iglesia firme en tu verdad. Señor, una iglesia que ame tu palabra, una iglesia que viva tu palabra, una iglesia que luche de forma intencional con el pecado. Señor, queremos ser hombres y mujeres maduros, que van a vivir como tú quieres que vivamos en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir estos principios. Padre, gracias te damos por este tiempo tan lindo de comunión y de compartir y de edificación, Señor, juntos. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.